Bienvenidos a esta nueva entrega de Señora Historia. Tome su taza de café y póngase cómodo para escuchar esta Señora Historia, con Silvia Rábago y Alejandra Pinal. Hola amigos, nosotras somos Alejandra Pinal y Silvia Rábago y estamos en Señora Historia. Queremos darles la bienvenida a esta nueva entrega de Señora Historia. Y bueno, ya saben que estamos en noviembre y nos guiamos un poco, o bueno, mucho por el calendario para hacer nuestra programación que pues hicimos hace un tiempo cuando empezamos este proyecto. Y pues bueno, obviamente es el mes de los muertos y es el mes de la revolución, pero en el segundo caso, en el de la revolución, creemos importante regresarnos un poquito para cuando lleguemos a ese momento, pues tener más perspectiva y más profundidad sobre la revolución y por eso nos regresamos al Porfiriato. Pero esta no es una entrega, digamos, no quiero decir común, frecuente, usual de lo que vamos a hacer nosotras o que queremos hacer para ustedes sobre el Porfiriato. Tenemos una pregunta guía que nos encontramos frecuentemente en redes sociales, encontramos esos debates, ¿no? Donde hay gente que se desgarra las vestiduras y que hace memes y que se pelea en los foros de Facebook y, bueno, yo no tuiteo, en Twitter hay demasiado hate, donde se están peleando sobre si Porfirio Díaz fue bueno o malo. Entonces, como historiadoras debemos de advertir que sabemos perfectamente que esto parece que no lo hizo un historiador, porque como vamos a ver más tarde, pues un historiador jamás hablaría de algo así como lo bueno o lo malo, por lo menos un historiador decente del siglo XXI. Cuando le propuse a Silvia guiar un poco el tema por acá, pues ella se quedó como que, ay no, qué impropio, porque Silvia es mucho más propia que yo. Entonces, decidimos sí hacerlo porque finalmente este es un proyecto de divulgación y además de hablarles sobre el porfiriato y de hacer un balance, pues queremos revisar esa postura que suele haber sobre valorar positivo o negativamente a los personajes históricos en función de si son héroes o villanos. Entonces, pues presentado el tema, dicho el pretexto, aventada yo, que fue quien se le ocurrió hacer esta cosa tan impropia, exhibida públicamente, pues podemos comenzar a hablarles sobre el porfiriato y yo creo que la adecuada es Silvia porque hace poco tiempo se aventó un proyecto general de historia de México en donde tuvo que hacer una revisión de esto. Y bueno, como es Montessori, pues trataré de no interrumpir tanto, pero pues lo haremos, ¿verdad? Entonces, querida amiga, ¿qué te parece si nos platicas, por favor, de qué trató eso del porfiriato? ¿Quién es ese señor Porfirio Díaz? ¿Por qué la dictadura? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Por Claro favor, que me sí, acomodo. por supuesto. Bueno, creo que para empezar tendríamos que decir en breves palabras que se le llama porfiriato al periodo de gobierno del general Porfirio Díaz. Entonces, para empezar, ¿quién fue Porfirio Díaz? También en corto, un militar nacido en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830, que va a tener una gran importancia durante la segunda mitad del siglo XIX, porque participa durante la intervención francesa, va a tener un papel muy importante ya hacia el final, recuperando, por ejemplo, la ciudad de Puebla de los franceses, y más adelante llegará a la presidencia en la década de 1870. Amiga, déjame interrumpir para hacer un énfasis. Era un héroe en su época, o sea, aparecía en los periódicos, era una persona muy popular, querida por la gente, en tanto que era presentado como el héroe. Del 2 de abril. Muy bien, él era el héroe del 2 de abril. O sea, estamos hablando de un personaje que antes de llegar a la presidencia ya tenía una relevancia, ¿no? No era cualquiera, era un militar destacado, popular, que vivía en ese momento bajo el régimen de Benito Juárez, con el cual tuvo sus relaciones tensas también. Así es.
Y esto del héroe del 2 de abril viene justamente de que es la fecha en la que recupera la ciudad de Puebla en 1867, terminando, ya es una de los factores importantes de la caída del imperio de Maximiliano y del fin de la intervención francesa. Porfirio Díaz se hace de una muy buena imagen por lo mismo, es visto como un buen general, como un buen militar, que empieza incluso a tener su buen nombre durante la batalla del 5 de mayo, porque él participa bajo órdenes de Zaragoza, de Ignacio Zaragoza, en esa batalla. Entonces, era popular, era conocido, era querido porque era un buen militar. Y además entonces él participó en la llegada al poder de Juárez. Así es. ¿No? O sea, gracias a él también, o a su aportación entre la de muchos otros tantos, Juárez estaba donde estaba. Exactamente, era parte de su ejército. ¿Cómo llega a la presidencia entonces? Va a llegar a la presidencia en un segundo intento. Él va a intentar por primera vez ser presidente en 1868, cuando termina la intervención francesa y que regresa Juárez a la Ciudad de México, se hacen elecciones y se candidatea Porfirio Díaz, que evidentemente por cómo estaban las cosas y la popularidad de Juárez en ese momento, Porfirio Díaz no tenía manera de ganar esas elecciones. Eso lo va a hacer normal, vía legal, digamos. Más adelante se le va a levantar en armas a Benito Juárez para 1871, en las siguientes elecciones, porque estaba en contra de la reelección de Juárez. Va a ser hasta su tercer intento, después de la muerte de Juárez y que llega a la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, se va a volver a levantar en armas con el plan de Tuxtepec, porque Lerdo también estaba buscando una reelección. Y Díaz se levanta en armas y lo va a tumbar por medio de esta revuelta. A ver, para no revolver a la gente, porque discúlpenme de formación de Miss, ¿sabes? Yo odiaba que me dijeran Miss, pero bueno, ahora me digo Miss a mí misma para recordarme como esos momentos de mis alumnos. A ver, entonces, Porfirio Díaz participa en que llegue Benito Juárez al poder, lo pone y después lo depone. O sea, no lo depuso como tal, aunque estuvo en contra de estas constantes elecciones de Benito Juárez, se levantó militarmente contra él, fracasó en el plan de la Noria, ¿sí? Luego Benito Juárez le da el soponcio, el patatús, el paro cardíaco, ¿cómo decían? La angina de pecho que lo llevó a morir. Así es. Sigue Lerdo de Tejada, porque era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí en ese momento intenta llegar a la presidencia Díaz, no lo logra, y luego Lerdo intenta reelegirse y ahí la rebelión de Tuxtepec, y entonces lo saca. Ahí hay algo que recuerdo yo justo de mis momentos de dar clase, que era decir, a ver, en este país, esta vez ya no pasó como lo que pasaba en el siglo XIX, de que uno amanecía y se acostaba con distintos presidentes y ya no sabía uno nada, sino que hubo un proceso legal. O sea, no se trata de que el militar saca a un gobierno ya, ¿no? Sino que se convocó a elecciones y dado que Díaz ya era una persona conocida y popular, ahora sí las ganó. Exactamente. Cuando triunfa el plan de Tuxtepec, cuando triunfa esta revuelta, va a haber un presidente provisional, que es Juan N. Méndez, que él va a ser el encargado de convocar a estas elecciones y es donde por voto va a llegar ahora sí Porfirio Díaz a la presidencia. No se la hace a la mala, digamos, no da como tal un golpe de Estado, sino que va a ser el presidente interino, convoca elecciones y gana Porfirio Díaz para el periodo del 76 al 80. Esa es la nota, la nota sobre, quería llamar la atención para que nos contaras, pues si ahí se quedó ya Díaz para siempre sentado en su silla hasta que cumplió 90 años, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Hablando legalmente, ¿qué pasó? ¿Solo se sentó para siempre ya o cómo estuvo eso de la dictadura?
No, como él llega pensando en esto, de que había combatido las reelecciones de los dos presidentes anteriores, él va a terminar su periodo en 1880, hay nuevas elecciones y quien gana va a ser Manuel González, que coincidentemente es su compadre y que pues todo el mundo sabía, ¿no? Que aunque sí le dio un poco de libertad de maniobrar, Díaz seguía ahí detrás, esperando a ver qué sucedía. Terminando este periodo, se vuelven a hacer elecciones para el 84, vuelve a ganar Díaz y se queda. Y de ahí en adelante, cada vez que se acerca una elección presidencial, va a ser vía legal a través del Congreso, va a ir haciendo modificaciones a la Constitución para quedarse todo el tiempo que se quedó. El siguiente cambio va a ser que se pueda quedar por 2 periodos consecutivos y el siguiente es el que ya le da prácticamente la eternidad ahí e incluso cambia el periodo presidencial de 4 años a 6. Ok, entonces esta bonita tradición de los gobernantes mexicanos de hacer sus porquerías legalmente modificando la Constitución surgió en el Porfiriato. Podríamos decir que sí, porque él trata de hacer todo vía legal. Que una cosa es que sea legal y otra que sea justo, pero lo hace vía legal, sobre todo porque al principio de su gobierno está buscando que el gobierno estadounidense lo reconozca como presidente. Entonces va a tratar de no volarse las trancas y de ir haciendo todo vía legal con cada modificación que le va haciendo a la Constitución, porque la mayoría de los legisladores van a ser partidarios suyos. Entonces, obviamente va a ser, ¿quiere el señor presidente modificar la Constitución? Por supuesto, se la modificamos. Oye, yo sé que teníamos pensado hablar antes de economía, pero creo que esta es una conexión muy buena para hablar de la política. A ver, ¿cómo es que modificaba la Constitución a modo si tenía que pasar por 2 cámaras? Sí, ya era bicameral el Congreso, ¿no? En ese momento, o todavía no, creo que no. Sí, No me era acuerdo. bicameral. El que instituye el Senado es Lerdo. Entonces, para Ah, ese ok. momento ya hay Senado y Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo es que logras modificar la Constitución, pues porque quieres? O sea, ¿cómo sucede eso? Porque actualmente la importancia de los partidos, pues, los partidos políticos existen, no tanto como para poner al presidente, sino para lograr influencia en el Congreso y en el Congreso, que es en los diputados y en los senadores, y esto se logra también teniendo mayorías en los estados. Las elecciones estatales y las elecciones federales, Federales. diputados y senadores, te importan porque son piezas de ajedrez para hacer mayorías, ¿no? Y se supone que el multipartidismo existe justo para dispersar el poder, para no concentrarlo en un partido o en un grupo específico. Entonces, en ese momento habían esos partidos políticos, cómo es que Porfirio Díaz lograba modificar la Constitución porque tenía ganas, para perpetuarse en el poder. ¿Qué pasaba con los gobernadores? ¿Cómo logró él esos equilibrios? Bueno, en primera, los partidos políticos como los conocemos ahora no existían. Como tal, no existían. De hecho, no había partidos con una campaña específica que te postulara un candidato por el cual votabas. Los candidatos, de hecho, los postulaban los periódicos. Entonces, básicamente cada periódico iba viendo a quién ponía como su candidato, porque eran en ese momento los mismos que escribían para los periódicos y se leían entre ellos, eran parte de todo este grupo de políticos que ahí andaban, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que como no tenemos partidos políticos, lo que tenemos son grupos de personas que son afines a una figura política importante del momento. Para ese momento va a ser, obviamente, los porfiristas, y del otro lado va a tener a los lerdistas, porque hay mucha gente que todavía seguía esperando como el momento de que Lerdo regresara y seguían siendo partidarios suyos. ¿Qué va a hacer Porfirio Díaz? Se va a empezar a hacer el amigo de todos los niños, bueno, de todos los que pudo, y empezó a pagar favores
a la gente que lo seguía, que habían sido fieles a él, incluso desde la intervención francesa. Entonces, su grupo de conocidos, que la mayoría eran militares, lo van a seguir apoyando, es la gente que va a entrar en los congresos, es la gente que va a entrar a las gubernaturas de los estados, que van a ser todos sus cuates. Va a llegar un momento en el que si no eres porfirista, no tienes acceso a ningún cargo público, porque los va poniendo estratégicamente. ¿Para qué? Para pacificar el país, pónganle todas las comillas que quieran a esta palabra de pacificar, que lo que se refería era a esto que decías, de que hoy despertamos con un presidente y mañana ya tenemos otro, es acabar con todas las revueltas políticas que eran la constante del siglo XIX. Se va haciendo de una red de amigos donde se van pagando favores, donde se van dando cargos a partir de qué tan afín eras al presidente, y una de sus jugadas magistrales, que es donde va a borrar prácticamente del mapa a los lerdistas, va a ser su matrimonio con Carmen Romero Rubio. ¿Quién era esta señora? La hija de Manuel Romero Rubio, que era el principal lerdista en ese momento. ¿Cómo le va a hacer entonces Porfirio Díaz para no atacar a los lerdistas con un ejército? Se casa con la hija de este señor, que le llevaba un montonal de años, era muchísimo más joven que él, y va a hacer una especie de alianza política con Romero Rubio al casarse con su hija, y los lerdistas van a empezar a ver con mejores ojos a Porfirio Díaz, porque también va a tener acceso a una parte de los políticos que no eran los militares como él, sino que eran abogados, que eran gente que tenía otro tipo de educación para la época, y se va haciendo de más y de más y de más partidarios. Esto salir quedando en el Congreso, le van haciendo la Constitución a modo, los gobernadores de los estados igual, incluso va a haber un caso de un exgobernador de Zacatecas que va a terminar fusilado porque le hacía frente a Díaz. Entonces va a utilizar muchos mecanismos como esto de los compadrazgos, de te debo un favor, te lo pago, eres mi cuate, de los clientelismos, que eso lo menciona François Javier Guerra, que ya hablaremos en un momento sobre él, haciendo este tipo de alianzas. O sea, su jugada magistral fue casarse con Carmelita Romero Rubio para acabar con su oposición, sin necesidad de usar las armas. Pero tampoco hay que olvidar que sí reprimió en muchas veces a sus opositores. Oye, pues son muchas cosas las que tengo que entre enfatizar y preguntar y todo, pero voy a empezar por el final, por Carmelita. O sea, se sacó la lotería. No solo era joven, era hermosa, era educada. Lo que yo supe, y esto lo supe por Alejandro Rosas, que también es un historiador, divulgador muy bueno, pues en su papel de divulgador y en sus libros que el público general también puede acceder a ellos. Lo supe por Alejandro Rosas en alguna entrevista de radio. Decía, algo contaba de que Carmelita civilizó a Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz, que era un barbaján, que entraba con los zapatos lodosos, casi con el caballo montado al Palacio Nacional, no recuerdo si ahí vivían, pues en la casa del presidente, pues, que era un bárbaro que no sabía ni siquiera usar cubiertos, ¿no? Y eso no me sorprende dada pues, la historia militar y pues el propio contexto en el que nació Porfirio Díaz, no me sorprende. Ella hasta donde sea era súper católica y ella además propició una unión con la iglesia del gobierno que estaba rota desde Benito Juárez, ¿no? Ustedes recuerdan las leyes de reforma. Entonces, ese matrimonio también propició como la reunión del pueblo mexicano que estaba dividido a causa entre el gobierno y la iglesia por las leyes de reforma, ¿no? Que además, bueno, voy a regresar un poquito, Juárez Juárez se metió en algo que hasta entonces había organizado la iglesia, que era la sociedad. La sociedad se encargaba la iglesia se encargaba de los nacimientos, de las defunciones, de los casorios, o sea, quien regulaba la sociedad moral y legalmente era la iglesia, y de repente entra Juárez, no solamente a vender bienes de la iglesia, sino que dice que el Estado va a ser el que va a regular. Y bueno,
este matrimonio entre Porfirio Díaz y Carmelita, con sus buenas relaciones con la iglesia, también termina como de cerrar este círculo, ¿no? Ya no son lo opuesto el Estado y la iglesia, sino que parecen formar parte de una misma lógica o de un mismo poder o de una misma regulación. Esa es una. La otra anotación que quería hacer sobre lo que dices que es fundamental, que es muy interesante, es al no haber partidos políticos y entonces lo que hay es, parece que el apoyo a figuras carismáticas. Hasta donde yo sé, eso se sigue llamando caudillismo. Estamos hablando de un momento político diferente que tú has estudiado mucho porque eres especialista en el 19, de una lógica que nosotros no comprendemos, pues es un anacronismo pensarlo de otra manera. Es caudillismo, esa es una. Y la otra, pues es que este caudillismo frente al partidismo implica pues que todo descansa sobre una persona, ¿no? Sobre su fama personal. Eh, y por otro lado, sobre las cadenas de favores, que eso hasta donde sé se llama clientelismo también. Estas cadenas de favores, pues siguen como presentes en la política mexicana y en las relaciones mexicanas, ¿no? No están ustedes para saberlo, pero estoy leyendo a Leopoldo Sea y me está enloqueciendo. Y lo pone como parte de una de las características de la forma de hacer política en América Latina, ¿no? Bueno, breviario cultural. Y esto lo estudian los historiadores por medio de redes, así se llaman tal cual, redes. Y François Javier Guerra, a quien mencionaste, hizo un estudio maravilloso y súper puntual de cómo se extendieron las redes de Porfirio Díaz hasta los pueblos más chiquitos que se puedan imaginar. La ranchería más recóndita le debía algo a alguien que le debía algo, que le debía algo a Porfirio Díaz. Y esta manera también de hacer política mediante el matrimonio, no solamente los favores, el matrimonio es una manera antiquísima de hacer política en México desde la colonia. Así es. Y este matrimonio con Carmelita Romero Rubio, pues es, bien decía, se sacó la lotería, porque además al principio ella no se quería casar con él y le escribía cartas a su padrino, que era Sebastián Lerdo de Tejada, quejándose y diciéndole que no se quería casar con ese viejito. Al final va a llevar una relación muy cordial y muy buena con Díaz con el paso de los años, pero de entrada, pues ella no quería. Y esto que dices de que lo refinó, efectivamente, y es darle acceso a esta parte de la sociedad que eran como estos sectores más privilegiados, y no solamente con la gente que él ya conocía, con su medio, con los militares. Le va a dar la entrada a esta otra parte de los políticos que eran la élite intelectual, social de México. Ahí sale ganando Porfirio Díaz por todas las bandas que lo podamos ver. Claro, con los empresarios, con la iglesia, con la gente adinerada, la aristocracia, digamos, que, bueno, Ajá. es un término que no queda del todo correcto, pero pues con esta élite, ¿no? Entonces él ya tenía pues a todos de su lado. Entonces, ¿por qué hablamos de una dictadura, Silvia? O sea, no, una dictadura es cuando alguien llega a fuerza, mata al presidente, da un golpe de estado, es violento, se queda para siempre, mata gente. O sea, parece que de lo que me estás hablando es de eso que he leído, que le llaman la Pax Porfiriana, ¿no? Pues todos le deben algo a Porfirio Díaz, todos están tranquilos, todos están felices y por eso hay progreso. Porque es una dictadura entonces, y luego te pregunto por los científicos. Ok. Pues si nos vamos al significado más redondo, general de lo que es una dictadura, tenemos la referencia nosotros de las dictaduras militares, por eso lo pensamos siempre así. Pero podemos considerar que es una dictadura porque es un gobierno en el que la mayor parte del poder se concentra en una sola persona, y de eso se encargó Porfirio Díaz durante todos estos años, de tener un gobierno personalista. O sea, que el señor movía un dedo y todo el país se movía por lo que decía el señor. Y eso lo va a ocupar también para aplacar a sus opositores, reprimiendo por medio del uso de la violencia a quien no quería estar de su lado.
Ok. Oye, y dentro de estas redes, dentro de esta paz porfiriana que se logró, y fíjate, paz bastante entre comillas, porque estamos hablando de cómo logró la estabilidad, pero todavía no hablamos de la oposición, a eso ya llegaremos. Ajá. Primero creo que es muy importante hablar de los científicos. ¿Por qué? Porque ahorita te decía, pues bueno, ya tienes la paz, luego tienes el progreso. Y me acordé, positivista, Comte. Entonces, ¿qué onda con los científicos? ¿Quiénes son? Y qué función tuvieron en estos equilibrios. Los científicos van a ser un grupo de estudiados que toman la teoría positivista de Comte y la empiezan a adaptar y aplicarla dentro de la política y de la educación en México. ¿Qué es esto del positivismo? Ahí voy a meter mi cuchara. Se parece al evolucionismo porque ubican esta imagen que además no tiene que ver con Darwin ni con el evolucionismo, en donde hay un changuito que llega a ser un Homo sapiens sapiens, ¿no? Así como estas etapas, ¿no? Se parece a eso. El positivismo es una filosofía que se sacó un francés Comte de su imaginación, porque también dijo cosas muy chistosas y luego hizo una religión eh, donde decía que en efecto las sociedades pasan por estos tres estados, ¿no? Y decía que la paz era, bueno, o sea, era el rasgo característico para conseguir el progreso. El progreso tendemos a asumirlo como algo dado, ¿no? El progreso está ahí, el progreso siempre vamos para mejorar, la ciencia nos lleva al progreso, que es como una creencia básica del positivismo, que cultivando la ciencia vamos a progresar. Bueno, el progreso es una idea, es una idea. El progreso en historia no existe ni está comprobado. No hay algo como la felicidad de la humanidad para siempre, que es como el progreso, ¿no? Eh, Podemos progresar en algunos aspectos y eso no implica que no hayan consecuencias negativas, ni siquiera en ese aspecto del que estamos hablando. Por ejemplo, en ciencia, estamos progresando en nuestros conocimientos sobre la naturaleza y esos conocimientos sobre la naturaleza han generado otros problemas. Voy a poner un ejemplo. Las píldoras anticonceptivas, ¿no? Fueron un progreso científico que generaron anticoncepción, el control, la revolución de las mujeres, muchas cosas, pero también causan cáncer, también son otra manera de opresión de género porque resulta que ellas son las responsables de la anticoncepción, ellos no, ¿sí? Es como un matiz. Pero bueno, entonces ellos estaban imbuidos en esta ideología y la implementaron en el Estado. Es decir, el positivismo piensa que hay razas inferiores, que hay sociedades inferiores y que hay sociedades superiores. Las sociedades superiores son las que están más cerca del progreso, ¿sí? Y las sociedades inferiores son las que no. Es decir, sociedades inferiores andan en taparrabos, sociedades superiores tienen automóviles, ¿no? Es como esta idea que todavía está presente en muchas personas y que queremos puntualizar, ni es verdad, ni está aprobada, y es solo una ideología, con lo que significa ideología, ¿sí? Bueno, entonces estos señores pensando en esto, querían blanquear la raza, despreciaban a los pueblos autóctonos mexicanos, y pues bueno, hablaban querían blanquear a la sociedad, afrancesarla, ¿sí? ¿Por qué? Pues Comte era francés y lo francés se volvió el modelo del progreso para la sociedad porfiriana, por lo menos en el gobierno de Porfirio Díaz, así sucedió, aunque el positivismo no llegó con Porfirio Díaz, estaba, como dijo Silvia, desde Benito Juárez. Entonces, el positivismo sirvió también para legitimar la represión, sirvió para decir, pues son pueblos inferiores, se lo merecen, ¿no? El punto es que, como todo era en aras del progreso, entonces era válido
aplicar la mano dura, era válido, o sea, las personas que vivían en marginación y en pobreza se lo merecían porque no trabajaban por su progreso personal. Pero esa filosofía también tenía un lado B, que es el lado de las cosas que aportó el porfiriato a la sociedad, ¿no? Particularmente yo tengo muy presentes las campañas de saneamiento de la ciudad, ¿no? O sea, estamos hablando de un México en el que no existía, por lo menos hasta Juárez, no existía gran alcantarillado que digamos, las vías de comunicación no eran precisamente buenas, Veracruz era algo así como un foco de infección terrible, habían epidemias de cólera, era una cosa de verdad de que no tengo el dato presente, pero la mortalidad infantil era altísima, pues la gente no vivía en condiciones de higiene, no solo en México, en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y parte de esta ideología era pues el saneamiento de la sociedad, el saneamiento de las ciudades, el estructurar una vida saludable para la gente, ¿no? Hacían campañas de alimentación, hacían campañas de higiene, les enseñaban a las personas a lavarse las manos como pues para prevenir las infecciones gastrointestinales que hasta la fecha siguen matando gente en áreas donde no hay acceso al agua, ¿no? Tuberías, alcantarillado, saneamiento público, banquetas, cosas así de básicas, hospitales, el Hospital de la Castañeda, la psiquiatría entró a México, no sé qué más tengas tú presente en ese sentido, en el sentido pues de las aportaciones positivas de esta filosofía positivista. La parte de la educación, porque se van haciendo leyes que van configurando un sistema educativo pensado para que la mayor parte de la población pudiera tener educación básica, o sea, que por lo menos pudieran tener la primaria. Se empiezan a crear nuevas carreras incluso. Va a surgir, y este ejemplo lo tengo muy presente por algo que escribí hace tiempo, la carrera de ingeniero civil como tal va a surgir durante el porfiriato. ¿Por qué? Porque dentro de todas estas aportaciones y todo esto, va a venir un auge de la construcción de nuevas cosas, de edificios, de casas de bombas, para que llegue el agua a más partes de la ciudad. Entonces, se van creando este tipo de carreras, se van fortaleciendo otras, y se trata de hacer un sistema en el cual por lo menos la educación básica llegue a más niños. Oye, ¿y la Universidad Nacional? Obviamente, esa no la ¿No? O podemos dejar sea, de lado. que entonces no era autónoma, pero sí de México. Exacto. Ajá, bibliotecas, o sea, claro, y hay que decirlo, estas cosas positivas, educación, salud, le llegó a un sector particular de la población, que no era precisamente la gente pobre, ¿no? Mucho menos la gente morena, y con gente morena, pues quiero decir toda la gente que no pertenecía a estos estratos privilegiados, que vivían en las ciudades, que tenían acceso a la educación. Ujú. Y bueno, hubo por ahí una que otra mujer privilegiada también. Recuerdo el caso de las educadoras, maestras, que implementaron también un modo particular de enseñanza que no recuerdo cómo se llama. Bueno, se reguló la educación de los párvulos, las mujeres accedieron también a trabajos. La primera médica mexicana se graduó durante el porfiriato. Y pues bueno, también es importante decir que todo esto no fueron ocurrencias de Porfirio Díaz y los científicos, es parte de lo que estaba pasando en todo el mundo. ¿Sí? México es parte del mundo y el positivismo no solamente estaba en México, entonces es parte de todo un movimiento internacional, de una filosofía general que estaba ocurriendo, pues. Y bueno, eso me lleva también al siguiente punto. Bien, estos son como aspectos
que hay que mencionar positivos, pero no hemos hablado de la economía como parte de estas cosas que están pasando en el mundo, ¿no? ¿Cómo es que también se habla de que no, pues México nunca estuvo, casi fue potencia durante el porfiriato? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la economía porfiriana? ¿Qué pasó ahí? Yo me acuerdo hasta donde me quedé, Juárez debía hasta los chones, o sea, era una cantidad de deudas inmensas que tenía el país, estábamos en el hoyo, casi ven de Oaxaca, justo porque no había dinero, el erario público estaba destruido, nadie quería participar económicamente con México porque el presidente acababa de matar a un emperador y cosas así, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Porfirio Díaz que de repente todo cambió y éramos potencia? Bueno, como bien dices, para empezar, teníamos deudas con todo el mundo, que eso no es raro después de 2 guerras continuas. De por sí México siempre ha tenido deudas, desde que nació como país independiente, le debíamos hasta el alma a los ingleses. Con Juárez la deuda va a ser tremenda porque tiene seguiditas la Guerra de Reforma y la intervención francesa, que de hecho, pues, si recuerdan por allí, uno de los motivos para que empiece la intervención es que a Juárez se le ocurre decir que no va a pagar la deuda porque no tiene para pagar la deuda externa, y ahí es donde se viene toda la rebatinga que sigue después. Teníamos un montón de deuda. ¿Qué es lo que hace entonces Díaz para arreglar la situación económica? Para empezar, lo primero que tuvo que hacer no fue exactamente económico, fue más bien entre político y social, que era esto que hablabas como de la paz porfiriana. ¿Por qué no hubo tanta malas reacciones al gobierno de Díaz en un principio? Porque la gente prefirió sacrificar ciertas libertades civiles por esta tranquilidad que había en el país en su momento, de que no había revueltas por todos lados. Entonces, lo primero que hizo para mostrar que ya íbamos al progreso y éramos civilizados fue aplacar todas estas revueltas que se daban un día sí y un día no. Al ver entonces que, pues en México sí se puede invertir, sí se puede meter dinero, porque el día de mañana no van a tirar a Porfirio Díaz por medio de otro levantamiento, de un golpe de Estado, empieza a atraer inversionistas. Empieza, y no solo nacionales, aquí lo fuerte va a venir del extranjero. Se le ocurre que va a permitir que tanto europeos como estadounidenses inviertan en infraestructura en México. ¿Qué es esto? Principalmente ferrocarriles. Para cuando llega Díaz, el único ferrocarril que había era el México-Veracruz y estaba como a pedazos. Va a crecer impresionantemente la cantidad de vías férreas por todo el país, y todo esto va a ser con inversión extranjera. ¿Qué ganan los extranjeros? Pues evidentemente todo la derrama económica que te deja el conectar ciudades, el trasladar mercancías, el conectar personas que ya se pueden desplazar también de una manera un poquito más sencilla, y va a recibir capital tanto estadounidense como europeo. Va a tratar en algún momento de hacer un equilibrio porque el capital estadounidense que llega a México ya era mucho. Va a tratar de hacerle un contrapeso. Se van a fundar bancos y se va a invertir también mucho en productos de exportación. ¿Qué es esto? Principalmente el enequén, que es una fibra con la cual se hacían cuerdas, se hacían textiles, y que era muy solicitada en la época. Se va a exportar eso, y plata, porque la minería va a ser el otro gran sector aparte de las comunicaciones, o sea, de las vías de ferrocarril, en las cuales se va a invertir mucho dinero de extranjeros en la explotación de minas, en la extracción de plata. Entonces, primero, al haber pacificado, pues llega el capital extranjero, y eso lo que hace es que empiece a mejorar la economía interna. Hay más trabajos porque pues hay más cosas construyéndose al mismo tiempo, mejoran las comunicaciones, se mejora el comercio al interior del país porque el ferrocarril permite trasladar mercancías entre ciudades que antes no había manera de llegar si no era encima de un burro, y que cuando llegabas ya estaba todo echado a perder lo que llevabas. Luego, en esto que decía de las exportaciones, las haciendas henequeneras se van a volver muy importantes porque este textil era muy solicitado en la época. Pensemos que estamos en un momento en el que tenemos que ponerlo por todo alto, por todo lo alto, la palabra imperialismo.
ahí le voy a entrar con el imperialismo, porque es un tema que, pues a mí me gustaba mucho explicarlo en Historia Universal. A ver, el imperialismo es una reformulación del colonialismo. Así como el colonialismo se trató de conquistar pueblos, someterlos, esclavizarlos y sacar dinero y trabajo, producto, o sea, el del trabajo de las personas, el imperialismo es una reformulación porque, a ver, México ya no era colonia de nadie técnicamente porque tenía su propio gobierno, pero es un gobierno que no gobierna, que no se gobierna a sí mismo porque en realidad trabaja para los intereses de potencias, no países, sino para los intereses económicos de quien invirtió en ese país y que son de las potencias, ¿no? Esa cosa del imperialismo sigue funcionando en la actualidad. ¿Cómo funciona? Pues el que tiene el capital, o sea, si se creían capitalistas porque les simpatizaba el liberalismo, amigos, están ustedes muy perdidos. A ver, los dueños del capital, ¿sí? Son los que tienen el dinero que va a hacer que tu país tercermundista bananero, que tienes petróleo, pero no lo puedes sacar porque no tienes ni la tecnología, ni la maquinaria, ni el dinero para pagar sueldos, ¿sí? Va a llegar esa empresa o va a llegar esa corporación, que por cierto, las corporaciones también empezaron a formarse en el siglo XIX, ¿eh? Bueno, va a llegar con su dinero, te va a decir, pero pues voy a propiciar trabajo y va a haber, pues cómo, ¿no? En este caso particular del porfiriato, ustedes saben que la Constitución dice, y bueno, hasta donde me quedé siempre he dicho, que pues el dinero, la tierra es propiedad, solo el gobierno que tiene la soberanía de la nación puede gestionarla, la tierra y lo que está debajo, ¿sí? Pues lo que está debajo son los minerales de los que habló Silvia, y lo que está encima pues es la propia tierra y el territorio nacional. Lo que hicieron estas personas en el caso de los ferrocarriles fue que el gobierno les dio una concesión, les dio permiso de manejar las vías de comunicación del país. Es una cuestión estratégica porque quien tenga dominio de tus zonas, de tus medios de comunicación, pues tiene dominio de tu país, ¿no? En el momento en que no quiera, pues te pone la pata en el cuello y ya, bye, ¿no? Y en este caso lo que hizo Porfirio Díaz fue entregarle a las compañías esta concesión sobre las comunicaciones de México a cambio de una tajada. Es decir, como, a ver, tú México tienes tierra y necesitas comunicaciones, yo tengo la tecnología, yo tengo el dinero para construirte el tren, yo te voy a pagar a ti un 5% de todo lo que gane por mover todo este país. Imagínense de qué tamaño era la tajada. Bueno, para pronto, así se hizo la riqueza de Rockefeller. El petrolero también tenía que ver con trenes y pues bueno, hasta la fecha las vías de comunicación son estratégicas, fundamentales, básicas y bueno. En este caso, entonces Porfirio Díaz concesionó la extracción minera, concesionó la extracción petrolera, concesionó las vías de comunicación con los trenes y entonces habían unas empresas que sacaban mucho dinero de eso después de haber invertido también mucho dinero. Y pues bueno, aquí está la cosa del imperialismo. El gobierno del país sometido deja de funcionar para sus ciudadanos porque trabaja en la protección de los intereses económicos de aquellos que invirtieron, porque gracias a esa inversión es que este gobierno funciona. Y hay varias cosillas que hacen, que caracterizan a este imperialismo, que es que también cooptan y enriquecen y sobornan a una élite chiquita, que se ve muy beneficiada, que saca tajada y que saca negocio de estas corporaciones, ¿no? Pues aquí en México sucedió lo mismo. Hubo una élite chiquitita que se hizo muy, 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 muy rica gracias a estos negocios. ¿Quiénes eran, por ejemplo, los dueños de las haciendas enequeneras, como está diciendo Silvia? O sea, pues había un dinero que también había una derrama económica, pero esta derrama era bastante limitada, solamente hasta donde llegaban los negocios de estas personas. De ahí en fuera y para abajo, nada. Y de hecho el gobierno funcionaba para asegurarse de que eso no sucediera. Por ejemplo, sucedía así con las tiendas de raya.
por ejemplo, en las haciendas. Sucedía así también como parte de estas redes de intereses y de favores con las milicias que tenían derecho a tener los hacendados, ¿sí? Sucedía así cuando en alguna mina, pues algunos obreros se levantaban pidiendo algo como 8 horas de trabajo, jornadas de 8 horas, pues llegaba el gobierno, además de que los mineros tenían sus propias milicias, con sus propias cárceles, y eso con permiso del gobierno, justo en estas redes de favores, te doy permiso de reprimir y te doy permiso de imponer tu ley, pues como parte de esta red de favores. Además de eso, apoyo al capitalista mandando mi ejército para que vaya y reprima a esos obreros, para que vaya y se encargue de esos indios rebeldes que no quieren trabajar, para que vaya y meta a la cárcel a los que te deben en la tienda de raya, ¿sí? Esta complicidad, entonces, esto es parte del imperialismo. El gobierno funciona para unos intereses que no son precisamente los del pueblo. Uh-huh. Así es. Entonces, esto nos da entrada, Silvia, para hablar de la represión. Claro que Porque sí. no todo fue lindo. Había paz, había tecnología, había saneamiento público, pero estamos hablando de que eso fue para unos cuantos. ¿Cuál era la realidad del México rural y qué es lo que sucedía para la vida de las personas comunes y corrientes que no eran ese 1%, 2% de la población? ¿Cómo era ser algún opositor en ese momento? ¿Cómo era ser un obrero? ¿Cómo era ser un agricultor? Ok, aquí vale la pena subrayar algo que decíamos en nuestro último live, que era la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. Haciendo el breve paréntesis, ¿hubo crecimiento? Sí, porque hay toda esta llegada de capital extranjero. ¿Hay desarrollo? No, porque bien lo decías, esa derrama económica se queda muy, muy, muy arriba en las élites de la época. Para todos los demás, ¿cómo era la vida normal? Por ejemplo, lo decías, las haciendas con las tiendas de raya. ¿Qué era ser un peón de una hacienda? Era trabajar para el dueño de la hacienda y que no te pagara con dinero real, sino que te diera unos vales, unos papelitos con los cuales solo podías comprar en la misma tienda que estaba adentro de esa misma hacienda. Entonces, eso ataba a la gente a no poder irse nunca de ahí, a que sus deudas las acabaran pagando incluso sus nietos, porque solo podías comprar los productos que te vendía el mismo hacendado ahí adentro. Y acababan endeudándose y no había manera de escapar de ese sistema. Eso pensando en los peones de las haciendas. ¿Qué era ser un obrero? Ser un obrero era no tener jornadas laborales justas, era trabajar 20 horas si era necesario, no tener absolutamente ninguna certeza de que si te pasaba algo te iban a pagar. O sea, si tú te mochabas un dedo trabajando en una empresa, en una maquila, lo que sea, pues el que sigue. No tienes ningún tipo de seguridad social, no había derecho a hacer sindicatos, no hay sindicatos en esa época, es cuando se empiezan a gestar. No tienes ningún tipo de garantía de nada, son sueldos miserables que te dan para sobrevivir, y que cuando quieres quejarte de que estás trabajando en condiciones, podríamos decir incluso infrahumanas, lleguen estos mismos dueños de las fábricas y te aplaquen el movimiento cuando te quieres quejar a punta de golpes. ¿Qué es ser un campesino en la época? Lo mismo, es no poder ni siquiera vender tu producto a un precio justo, es que te quiten tus tierras para que se las queden las haciendas y que esos hacendados sean los que empiecen a invertir en la producción de esas tierras. ¿Qué es ser un indígena en esa época? ¿Qué es ser parte de un pueblo originario? Es no estar dentro del plan del Estado. No hay No manera. existir. Exactamente, no existir. Y aquí un ejemplo que ya lo platicábamos en algún momento, creo que en nuestro primer video, en el del descubrimiento de América, que hay cosas como incluso que si te levantabas o hacías un movimiento o algo y eras un yaqui, te mandaban al otro extremo de la república
y viceversa. O sea, la represión que había también contra los pueblos originarios era brutal, porque no era solamente ir en contra de ellos, sino también en contra de las tierras que a ellos les correspondían. Es lo mismo, o sea, les quitaban sus tierras, ahora son del hacendado. Y era no existir, era no tener derechos. Oye, y nota cultural, hay un político de apellido Krill, descendiente de unos Krill, que eran dueños de prácticamente media Coahuila, ¿no? Si no mal recuerdo. Chihuahua, Eh, creo. Ajá, esos creo que eran los Terrazas. sí. Los Terrazas eran los Los dueños de de prácticamente, a ver, estamos hablando de ser dueño de prácticamente Chihuahua. No estamos hablando de extensiones de un ranchito, ¿eh? Ni de una hectárea. Estamos hablando, a ver, es que había una familia que era dueña de, de Coahuila. Esta concentración justamente de la riqueza, esta concentración territorial, se da cuando un gobierno funciona para los intereses económicos. Y entonces utiliza su aparato represor para asegurarse de que eso siga funcionando, eliminando, no permitiendo la existencia de los derechos laborales, eliminando sindicatos, outsourcing, sí, o sea, ese tipo de cosas, pues son las que estamos viendo también en esta filosofía del liberalismo, que es otra cosa que también la base del gobierno de Porfirio Díaz era el liberalismo, es decir, el libre mercado. No, pues bueno, aquí vemos que es una fantasía eso del libre mercado y de la mano invisible que autorregula. Siempre hay un gobierno que se encarga de hacer cumplir estos intereses económicos. Entonces, estamos hablando de que los que eran felices, los que fueron a la Castañeda, los que estudiaron medicina, los que eran en realidad población urbana, nos podemos casi ir que a la Ciudad de México, Guadalajara, no sé qué, cómo estuviera Monterrey, pero en ese momento las ciudades también eran muy pequeñas y tenían una élite muy pequeña. De que si ahorita todos amanecemos en el porfiriato, en realidad las posibilidades de que hubiera sido feliz en el porfiriato hubieran sido mínimas. Porque lo más probable es que hubiera sido obrero o en el mejor de los casos un trabajador libre, como un jornalero o como una sirvienta en una casa o como un vendedor de frutas, el vendedor del agua, el vendedor de la leche, no sé qué te hubiera tocado, o sea, si hubieras tenido la fortuna de ser abogado o cura o algo así, pues ya estabas más o menos, ¿no? Pero en realidad los dueños de las haciendas, que eran los que les fue muy bien y los que eran muy felices, eran así, eran escasos. Entonces, las probabilidades serían, pues, pues nimias de que te mínimas. tocara padre, ¿no? O sea, en realidad eran muy, muy escasas. Muy bien, esto pasaba entonces en cuanto a la represión social. Ujú. Y en cuanto a la represión política, por allá, antes del video habíamos platicado un poco sobre la prensa. Yo por ahí leí que en realidad Porfirio Díaz no había reprimido como tal, vamos, que no era como ahora, en que pues desaparecen y matan gente, reporteros, ¿no? Periodistas. Que en ese momento ellos, hasta donde supe, la oposición política, que era parte de la élite, no la oposición social no tuvo el mínimo escrúpulo para matar a quien, a ver, mátenlos en caliente, eso dijo, ¿sí? Ujú. Entonces, en cuanto a la represión política que venía de parte de la misma élite, hasta donde lo que yo leí es que no había sido agresivo con ellos. No, lo más normal era que los encarcelaran. O sea, como que no estaba permitido hablar mal del presidente si eras parte de la prensa. Esta época, incluso desde Juárez, va a ser muy famosa por los dibujos que se hagan sobre los presidentes en turno y sobre la política del momento. Entonces, lo que hacían era encarcelarlos. Era como un sustito de, pues, a ver, síguele tirando al señor presidente,
cuando tienes la mayor parte de los periódicos circulando y son oficialistas, o sea, siempre van a hablar de los méritos y de todas las grandezas que estaba haciendo el señor presidente en ese momento. A Madero le tocó cárcel, ¿no? Claro, le tocó No lo cárcel, mataron, lo no, encarcelaron. le tocó Ujú. cárcel durante las elecciones para que no pudiera hacer absolutamente nada. Bueno, eso lo platicaremos en el siguiente, en el de Revolución Mexicana, porque Muy bien. Madero también era un caso, tampoco era ningún pobrecito diablo que salió de la nada. Y como Pancho Villa, ese creo que sí, estoy casi segura de que sí, pero bueno, ya lo hablaremos después, los estamos picando. Para que Bueno, vean el entonces, siguiente. haciendo este balance general, podemos, pues nada más para que se enteren nuestros amigos de rápido, porque ese es tema siguiente, cómo acabó Porfirio Díaz y el porfiriato, cómo acabaron sus días. Sabemos que acabó en una revolución desatada, según las versiones oficiales, por una entrevista. Ajá, la entrevista a Díaz Krillman, que va a ser, si mal no recuerdo, en 1908, y es una entrevista que le va a dar Porfirio Díaz a un periodista de Estados Unidos, donde lo que dice es que él creía que México pues ya estaba lo suficientemente madurito para poder elegir a sus gobernantes, que casi él como un papá amoroso ya estaba dispuesto a dejar que su niño se independizara y volara libre, y eso lo toma la oposición como la señal de que para las elecciones de 1910 ahora sí se le iban a ir encima y ahora sí va a haber una campaña, que sí va a haber una oposición de verdad en las siguientes elecciones. Aquí haremos como un espacio en blanco para que vean el siguiente. Creo que ya podrán ir hilando, por lo que hablábamos de las condiciones económicas y políticas, cómo es que se le va llenando el saco de piedritas a Porfirio Díaz para que le estalle la revolución en la mera jetota. Entonces, ¿cómo va a acabar Porfirio Díaz sus días? Exiliado, después de que no puede controlar la cantidad de levantamientos que hay a lo largo y ancho del país, va a terminar yéndose a París, donde va a acabar sus días el 2 de julio de 1915, y que sigue en París, allá sigue enterrado el señor, que también será otra polémica que es muy frecuente ahora de si se lo traen o lo dejan allá. Hay un documental y retratan, grabaron cómo Porfirio Díaz estaba yendo en el tren y había muchísima gente despidiéndolo cariñosamente, así como el presidente, ya lo veremos en el momento de la revolución cuando hablemos cómo fue este final, si fue así como que todos amaban a Madero, qué pasó, ¿no? O sea, ya veremos cómo estaba el ánimo general, pero pues hasta donde sé, pues buena parte de la sociedad mexicana, no quiero decir toda, pues lo apreciaba. Y yo creo que también en una cultura política diferente, porque tal vez la gente no alcanzaba a ver que Porfirio Díaz y su política eran en realidad la causa de todos sus males, por falta de educación, porque no tenían idea, porque pensaban en el presidente como una figura intocable. No lo sé, ya lo veremos, pero hasta donde sé, no se fue con el odio del pueblo mexicano. Se fue pateado por una parte de la élite, por un golpe militar, por una revolución, pero el pueblo no lo detestaba, hasta donde sé. Uh-huh. De hecho, cuando su hijo andaba en la Revolución Mexicana de revoltoso, Félix Díaz, pues también había gente que lo apoyaba a él y que apoyaba a Bernardo Reyes, que había sido parte de la élite porfiriana y que fue coautor junto con Félix Díaz de la Decena Trágica. Entonces, pues bueno, ahí hay como cosas del sentimiento popular del que luego hablaremos, pero bueno, lo vamos a dejar un poco en puntos suspensivos porque es parte del tema de la revolución. Bien, entonces Silvia, viendo todo esto, respóndeme esta profunda pregunta. ¿Porfirio Díaz fue bueno o fue malo? ¡Qué pregunta! Ok, vamos a entrarle a esta parte que bien lo decías al principio. Ningún historiador académico serio te va a decir que fue bueno o malo.
esto de buenos y malos no existe para nosotras, hablando desde un punto académico, porque son seres humanos, son personas en un contexto determinado, con motivaciones determinadas, personales, políticas, lo que quieras, y depende también de qué pregunta te estés haciendo sobre el porfiriato. O sea, no podemos decir que Díaz fue bueno o fue malo, porque hubo crecimiento económico, hubo mejoras en el sistema educativo, hubo mejoras en el sistema educativo. Hubo represión para los sectores populares, también hubo represión para los sectores populares. Esto que Violación a decías, los derechos humanos, totalmente. injusticia, miseria. Lo que decías del mátenlos en caliente, que va dirigido a las huelgas de Cananea y Río Blanco, que son huelgas pues, de trabajadores, y cómo responde el gobierno a palos, cuando la gente está exigiendo condiciones de trabajo dignas. Entonces, Lo mínimo. exactamente. No podemos decir que fue bueno o que fue malo, ni que fue un héroe, ni que fue un villano. Eso para nosotras, como historiadoras académicas, pues, no va, no existe. Perdón, porque además bueno y malo tiene connotaciones morales y nosotras somos historiadoras, no moralistas. Ajá. Entonces, nosotros alcanzamos a ver las consecuencias negativas y positivas. Sobre todo, bueno, sí, todos tenemos un punto de vista y una ideología. En mi caso, yo sí puedo hablar de que el imperialismo es malo, pero es malo porque estoy en un país colonizado. Tal vez si viviera en un país colonialista, pensaría que el imperialismo es bueno. Es bueno. ¿Sí? Tal vez, pues claro, porque me conviene, ¿no? O sea, pregúntenle a los países invasores si piensan que está mal su manera de proceder. Pero bueno, entonces, desde esta perspectiva, digamos, no vamos a decir que somos objetivas porque nadie es objetivo, porque nadie es objeto, ¿sí? Entonces, punto número 1. Punto número 2, esta concepción de la historia en función de héroes y villanos es una concepción muy vieja, que es una manera de entender la historia que no es precisamente saludable. Ya no digamos si buena o mala, porque caemos en lo mismo, o académica o inacadémica. No es saludable porque mutila la realidad. A ver, alguien que corrompe, es decir, alguien que soborna, vamos a pensar en un personaje horrible de la historia, en Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, que se atrevió a mandar matar los estudiantes, que ustedes conocen esa historia del 2 de octubre. ¿Y qué tal si Díaz Ordaz era un buen padre? ¿Y qué tal si Díaz Ordaz hizo estos asesinatos atroces pensando en el bien común? Es decir, con buenas intenciones. Lo que se califica son las acciones, no a las personas, ¿sí? Porque esto, les digo, no estamos en una cuestión moral. Las acciones de Porfirio Díaz, la política de Porfirio Díaz es perfectamente entendible en su contexto, en el contexto industrializado del siglo XIX, en la filosofía positivista. Ahora, lo entendemos, pero no lo justificamos, ¿sí? Nosotros explicamos por qué procedió como procedió, por qué su gobierno fue como fue, pero también destacamos que esto pues trajo un montón de consecuencias terribles para muchas personas que murieron a balazos, que murieron muertos en caliente, que murieron de hambre en una hacienda, que fueron despojados de sus tierras. También hubo mujeres que lograron ser la primera médica del país, ¿sí? También hubo una universidad nacional que ahora es autónoma de México y que sigue siendo la base de la institución educativa más importante de América Latina. Duélale a quien le duela, queridos. Vamos, o sea, bueno, malo, pues ¿para quién? Pues ¿cómo? O sea, hay que hacer un hilo conductor, ¿no? Entonces, estos debates, pues, no vienen mucho al caso, ¿no? Yo diría. Y además, hablando de cómo se conciben y cómo se hacen las preguntas y de que no somos objetivos, pues bueno, también ha habido movimientos en esta construcción de la figura de Díaz, porque, a ver, no estamos hablando de estatuas. Cuando uno piensa en una persona si es buena o mala, pues hay una proyección de su mente hacia esa persona, igual con la historia.
A la hora de que hablas de un personaje histórico, hay una proyección que no es necesariamente, es como un retrato. Un retrato puede tener perspectivas, blancos, negros, luces, y pues bueno, ustedes sabemos muy bien posar para la selfie, ¿no? Tal cual se hacen los retratos en historia. Y han habido distintas interpretaciones sobre Porfirio Díaz en función de distintos intereses. En cuanto ocurrió la Revolución Mexicana, a Porfirio Díaz se le tildó como el más malo de los malos y el peor de los peores. ¿Por qué? Porque construyes tu movimiento revolucionario como bueno porque se levantó de algo malo. Si no hay algo malo a qué te opones, ni modo que digas, ay, mi revolución está muy buena y nos separamos de alguien también muy bueno. Pues no, o sea, igual en la independencia España era la mala, ¿no? Y en la revolución, pues Porfirio era el malo. Y algo sucedió que llegamos a este momento de gente que dice que Porfirio Díaz es lo mejor. Y lo que sucedió en medio fue una transformación con intelectuales del régimen. No sé, Silvia, ¿qué te dieron tus informaciones? Tú me hablabas, pues que identificaste como un momento de, pues ya no odio a Porfirio Díaz, por ahí de mediados del siglo XX, porque al principio, pues Díaz era lo peor, ¿no? Era asqueroso, horrible. Y luego hubo una visión más centrada. Así es, al principio es lógico, como bien dices, que Díaz tenía que ser el malo, el peor de todos, porque si no, entonces, ¿cómo la revolución va a ser algo bueno? Y estos, los que triunfan en esa revolución, que ya veremos la próxima vez que los que la acaban no son los que la inician, tienen que rearmar un discurso histórico en el cual ellos ya como triunfadores de este movimiento tienen que poner en contraposición pues al malo que fue el que motivó todo este relajo, que es Porfirio Díaz, y hay una construcción de Díaz como el supervillano. Pero hay algo que yo identifiqué, que yo logré ver porque pues tesis de licenciatura, es la figura de Díaz y en general el balance de su gobierno a nivel económico, social y político en la historia moderna de México, de Daniel Cosío Villegas. Bueno, coordinada, dirigida por Daniel Cosío Villegas. Nota cultural. Eso corresponde a cuando se profesionalizó la historia en México. En el momento que se hizo una labor profesional, hubo este esfuerzo por una visión objetiva, o por lo menos centrada, o científica, o académica, no moral. Tesis de maestría. Exactamente. Entonces hay un rescate donde lo que se ve o lo que uno lee, al menos en la historia moderna, es tal cual los acontecimientos con fecha, con explicación del proceso, con los personajes, con todos la gente que iba entrando en la escena pública, pero no hay un juicio de valor hacia Díaz. O sea, no puede uno leer en la historia moderna que diga, y este maldito desgraciado entonces dijo que totalmente académico el asunto. Tú me comentabas también en O'Gorman. Tesis de doctorado, hashtag tesis de doctorado. Pues encontré, O'Gorman evadió el tema de la revolución, no era nada fan de la Revolución Mexicana, ni desde joven ni viejo, o sea, como que... Y pues era algo que no decía con todas sus letras porque consecuencias, ¿verdad? Entonces, él hizo como que vio al porfiriato como un momento positivo que pudo acabarse de viejo, para el cual no había necesidad de una revolución abrupta que forzara los hechos, ¿no? Muy, en una visión muy del desarrollo orgánico de las naciones, muy Hegel. Y pues bueno, el punto es que pues él también hizo como un rescate en un momento, estamos hablando de los 60, 70, en el que el discurso oficialista, era que Porfirio Díaz era un villanazo. Pues Edmundo O'Gorman se atreve a decir que pues no, ni tanto. O sea que pues pudo haber seguido y la revolución no fue necesaria, ¿no? Y bueno, eso nos lleva al siguiente punto, que ahí tú y yo nos quedamos así de en qué momento, cómo pasó, cómo llegamos a este momento en donde hay gente que defiende a Porfirio Díaz como si hubiera sido lo mejor que le pasó a México. Yo hablaba, tú tienes tu hipótesis y ahorita la explicas, que yo creo que tu hipótesis es mejor que la mía. Yo hablaba de los libertarios, ¿no? De este movimiento también de gente, ay, discúlpenme,
perdón, pero no. Bueno, estas personas, estas personas parten pues como de su ideología que adora el liberalismo y entonces como Porfirio Díaz era liberal, entonces todo lo que hizo Porfirio Díaz estuvo bien y magnífico y bravo, ¿no? Esa es como mi interpretación muy particular y pues ellos son los memeros que andan molestando en redes. Esa es como una idea mía. La tuya es mucho más profunda, mucho más interesante y mucho mejor. Yo decía, bueno, también para no dejarlo tan al margen, a Porfirio Díaz pues, se le ha seguido estudiando y en los 80s, cuando viene el revisionismo por parte de la academia, es donde encontramos esta maravilla que ya habías mencionado, y voy a hacer como hizo Víctor cuando nos enseñó sus libros. Síguele y voy por el mío, ¿eh? Aquí lo tengo. Ahí está, mira, ahí. Voy a hacer un zoom. Es más, voy a tomar una foto así. Así, sí, mira, y pasta dura, pasta dura. ¡Oh, qué elegancia la de Francia! Entonces se le ha seguido trabajando académicamente, pero el resto de las personas que hablan sobre Porfirio Díaz, o sea, el sector no estrictamente académico, yo tengo una teoría que es, no sé si quienes nos estén viendo recuerden el vuelo del águila. Que fue una novela histórica a la cual Telenovela. telenovela, Televisa. Televisa, histórica. No le voy a negar que está muy bien producida, que las caracterizaciones, las escenografías están muy bien hechas, ahí no tengo nada que reprocharle, pero esta telenovela es una biografía de Porfirio Díaz, donde no se le pone como el malo malote que ya conocíamos, y hay que decirlo con todas sus letras, el asesor histórico de esta novela es el ingeniero Enrique Krause. Es muy importante decirlo porque, a ver, la televisión mexicana, y más en estos momentos, ha sido parte de la estrategia de política. Y estamos hablando del salinismo. Y pues esta telenovela contó con dinero público, hasta donde sé. Sí. Entonces quiere decir que detrás de ese discurso hay una intención. Y que sea el salinismo no es gratuito. Recuérdense ustedes que aunque las reformas neoliberales comenzaron un gobierno antes, fue Salinas de Gortari quien le dio duro, quien se encargó de privatizar todo lo que era público en México y de hacer reformas constitucionales para que eso fuera posible. Entonces, yo creo que ahí hay un dinero y ahí podemos hablar de verdad de Enrique Krause como un intelectual orgánico. Este es un concepto elegante acuñado por Gramsci para hablar de los intelectuales que funcionan para justificar al poder. Y esos están, ¿no? Hace poco hubo un escándalo de cómo Nexos, la revista bueno, y las de todos los proyectos, ¿no? También de Krause, Letras Libres, me parece también, recibieron mucho dinero gubernamental y pues bueno, antes de eso también lo recibió Octavio Paz, ¿no? Que es como el mentor del ingeniero Krause. Entonces, a mí me parece una hipótesis buenísima la tuya, de que aquí empieza como esta reivindicación de Díaz, ya con dinero, ya con ganas, ¿no? Porque fue cuando dejó de ser el malo malote, aunque las revisiones historiográficas, las revisiones de los historiadores serios, puedo atreverme a decir que nunca hubo quien lo tildara de malo o bueno, por lo menos desde que la historia es profesional en México, desde Cosío Villegas, desde Hugo Orman, desde los años 30 a 40 del siglo XX, pues ya no hablamos de historiadores que digan esas cosas. El discurso oficial es el que ha cambiado, ¿no? Ajá. Eh, Y pensar pues, que esta novela, estaba revisando de qué año es, porque ya no recordaba muy bien, 1994-1995. Digo, pensar que es una novela que tuvo mucho éxito para ser una telenovela histórica,
o con tintes históricos o que tratan de algo histórico, tuvo mucho éxito. Tan tuvo éxito que a la fecha venden los DVDs. He de confesarlo, yo la tengo en DVD, yo la compré, quería volver a verla, quería volver a ver cómo la hicieron y la trama y demás. Tuvo muchísimo éxito, cuando en México es complicado que alguna producción que trate sobre historia tenga ese nivel de éxito. Pensemos entonces a quién va dirigida una telenovela de Televisa que además estaba en horario estelar. Tenemos que hay intenciones oficiales. Tenemos que desde el punto de vista académico, ningún historiador nunca decente diría que fue bueno o fue malo. Ahora, hay maneras, hay discursos que lo reivindican, discursos oficialistas que cuentan con sus intelectuales orgánicos, que lo endiosaron, así como existieron discursos oficialistas con sus intelectuales orgánicos que lo echaron por tierra, que dijeron que era lo peor y el asco más grande del mundo, maldito dictador perro, ¿no? Y hubo quienes, no, pues el progreso, no, pues incomprendido, no, pues, ok. Ajá, el orden y el progreso. Exacto. Y esos son los discursos que parecen estar confrontados, ¿no? O sea, parece que en realidad, discúlpenme, las personas que le entran esos debates de Facebook y esos memes y se enojan y pues son en realidad las personas que se han comido estos discursos completitos, Ujú. ¿no? O sea, que no son quienes se han detenido mucho a tener una visión, no, otra vez, no quiero decir objetiva, equilibrada, justa, real, De los viendo el hechos. panorama de Ajá. los hechos, No, ¿no? no una cuestión moral del personaje. Ujú. Entonces, pues esperamos que este speech, pues esta explicación que nos acabamos de echar no suene a regaño, así hablo yo, estoy cansada, es de noche. Pues nuestra intención ha sido justamente como rescatar estos discursos que se encuentran en redes sociales y aportar pues una perspectiva histórica, profesional, digamos, para explicarles por qué estas perspectivas encontradas pues no son lo más positivo y también para darle dimensión a nuestro siguiente video, que es muy importante, que es la parte B, que es sobre la revolución, porque ahí también, además de muchas cosas, hay héroes, hay antihéroes, hay mitos, hay mil cosas de las cuales hablar. Así es, amiga. Pues yo quisiera entonces nada más agregar para ir cerrando esta entrega de Señora Historia, que pues no se queden únicamente con lo que ven en redes sociales o con lo que alguien les haya contado, con estos debates que bien decías, no, no tienen esta forma de poner los hechos y no de juzgar al personaje, ¿no? Que es la intención que tenemos con este video. Si tienen comentarios, cuéntenos también ustedes qué opinan sobre Porfirio Díaz, qué saben sobre Porfirio Díaz, qué han leído sobre Porfirio Díaz, porque además en los últimos años se han hecho muchas biografías académicas sobre Porfirio Díaz. También hay otras no tan académicas, pero bueno, se ha trabajado mucho la figura de Díaz, han salido muchas biografías. ¿Ustedes qué han leído al respecto? ¿Ustedes qué opinan del porfiriato? Cuéntenos, déjenos en los comentarios todas sus dudas y esperemos que platiquen con nosotras, que nos dejen sus cuestionamientos y sus comentarios, que podamos contestarles próximamente en un live. Y también sus opiniones, por favor, nos importa mucho lo que tengan ustedes que decir. Si ustedes creen que le podemos dar un giro a los videos para que sean más amenos, o si quieren proponernos temas o hacernos preguntas guías, nosotras estaremos encantadas de interactuar con ustedes. Así que, pues, comenten, pregunten, compartan. Este proyecto, como saben, es para ustedes, con todo nuestro ánimo y con todo nuestro corazón. Entonces, pues, nosotras nos despedimos recordándoles que la historia no es pasado. Está pasando. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias por acompañarnos. Síguenos e interactúa con nosotros en Facebook y en YouTube. Queremos escucharte. Los esperamos la próxima semana en la siguiente entrega de Señora Historia. Hasta pronto.